criminal. Los doctores que trabajen allá reciban a los haitianos con mucho cariño y amor. Y si va con un dolor de cabeza, duérmalo, ¿verdad? Anestesia y móchele los 2 pies, ampútele los 2 pies y ya que salgan de ahí inválidos. Pero oye, y salimos de ello. Santiago, ¿y tú no eres temeroso de Dios? ¿Cómo tú pides una cosa así? 5 tipos de dominicanos se benefician económicamente explotando a los haitianos. El Estado les ha dado ese rol. El sistema funciona así. Los haitianos trabajan sin cobrar. Si protestan o faltan, el Estado los encarcela a petición del empleador. En esta realidad, cuando un dominicano comete un robo contra un haitiano y este último reclama ante la ley, las autoridades policiales terminan por arrestar al haitiano. Si un delincuente asalta a un haitiano y la policía interviene, terminan deteniendo al haitiano. El ladrón y los policías son 2 ladrones iguales. La policía anda buscando haitianos por todos lados, todo el tiempo. Siempre les roban la plata de los bolsillos y les roban los teléfonos. Criminal. Los doctores que trabajen allá reciban a los haitianos con mucho cariño y amor. Y si va con un dolor de cabeza, duérmalo, ¿verdad? Anestesia y móchele los 2 pies, ampútele los 2 pies y ya que salgan de ahí inválidos. Pero oye, y salimos de ello. Santiago, ¿y tú no... Listen to how evil the Dominican nation is toward Haitians. With all the Dominican doctors, if a Haitian comes to the hospital for a headache, they receive him with much wisdom and much love and give him an injection that will paralyze both legs. That's how they plan to finish off all Haitians. 听个多米人家这个国家对海地人有多疼爱，所有的多米人家医生都一样。如果一个海地人因为头瓮去医院，他们会满眼取水和爱心地接待他，然后给他打1针，让他的双腿欧胜。他们想用这种方式消却所有海地人。Una persona es una persona, sin importar su nacionalidad, su origen o su situación. La justicia no debe ser selectiva. No debe tener límites ni barreras. Justicia para todo el mundo, para todas las naciones. ¿Por qué los haitianos que viven en República Dominicana no pueden acceder a la justicia? Cuando trabajan, no pueden cobrar su dinero. Los dominicanos les hacen lo que quieren. La policía los golpea. Inmigración les hace lo que quieren. No pueden hablar. No tienen a nadie que hable por ellos. Están siendo víctimas. Están sufriendo. No pueden presentar quejas en ningún lugar. Es todo mi cariño para cada uno de los haitianos que sufren en República Dominicana. Esa miseria no será por mucho tiempo. Varios dominicanos me amenazan por hablar con la verdad. Vayan y suscríbanse a mi canal de YouTube. Même si m'ta mouri, pas jamais suspendre partager vidéo ça yo pour y arriver tout partout dans le monde. Allez abonner sur YouTube. John 113e. Y a vraiment pile menace. L'on mou à bénédiction pour chaque haïtien. Allez abonner sur YouTube.